Iglesia, Dios nos bendiga en esta mañana. Nos gozamos de estar reunidos nuevamente para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta mañana vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 24, dice de la siguiente manera: Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Vamos a estar orando y presentando este tiempo en la presencia del Señor y permitiendo que sea el Señor tocando nuestro corazón y llenándonos con su Espíritu Santo. Padre bueno, gracias. Gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos regalas, en el cual podemos levantar nuestro corazón a ti para adorarte, para bendecirte, Señor. Gracias, gracias por el tiempo de vida que tú nos regalas. Gracias por las bendiciones que nos das cada día. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Bienvenido a nuestras vidas, bienvenido a cada corazón. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por permitirnos tenerte. Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Permite que este tiempo de adoración, de alabanza, que este tiempo de palabra sea para bendición en nuestra vida, para los hermanos que están y aquellos que nos ven, Señor, a través de este medio. Que esta palabra llegue, Señor, a cada corazón y dé fruto en abundancia, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos en esta mañana a estar alabando y adorando a nuestro Dios. Disponga su corazón, dispóngase allí en casa y les invito a las hermanas que por favor nos acompañen. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a disponer nuestro corazón para adorar a Dios, para glorificarle, y vamos a entregarle nuestras vidas como ofrenda. Le vamos a dar gracias al Señor por un nuevo día, por estar con nosotros siempre. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros, Padre bueno, porque tu misericordia se renueva cada mañana, Espíritu Santo de Dios. Gracias por permitirnos estar reunidos en esta casa, Señor Jesús, en tu casa, Padre bueno. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Padre bueno. En Cristo Jesús, te damos gracias. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno
tus ojos. Tal vez has estado distraído, tal vez has estado pensando en otras cosas y no te has conectado con el Señor. El Señor desea estar contigo, conectarse contigo, pero necesita que tú lo hagas. Dile: Señor, yo estoy aquí y tú eres mi Dios. Me despojo de toda distracción, de todo lo que no me deja conectarme con tu espíritu, de todo pensamiento, de todo lo que estoy viendo. Me despojo de todo eso y me concentro solo en ti, porque tú eres la persona más importante. Dilo una vez más: porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Solo para ti, Señor. Y hoy oramos y presentamos nuestras vidas como una ofrenda fragante. Señor, que sea tu sangre limpiándonos y que podamos recibir esta palabra de hoy, Señor. Palabra que viene directamente de tu corazón para nosotros. Que podamos ser esa tierra fértil y agradable. Que nada nos distraiga, que podamos concentrarnos en ti y solo en ti, porque venimos a adorarte y a glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra. Ya adoramos, tuvimos un tiempo precioso de adoración y vamos en esta mañana a estar escuchando la palabra. Y quiero que hablan sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24. Amén. Dice así: Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Amén. Hoy el tema que les vengo a compartir es un tema un poco difícil, que a veces a las personas no les gusta escuchar. Incluso a los discípulos les fue dura, y es el quebrantamiento, el negarse a nosotros mismos, el doblegarnos a la voluntad del Señor. El mismo versículo, pero en otra versión, dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Y este proceso de negación es difícil porque hay cosas en nuestra vida que a veces no queremos soltar. Cosas en nuestra vida que a veces están tan pegadas que no sabemos decir no. Y Dios nos compara en el libro de Jeremías con vasijas de barro. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, Dios nos compara con vasijas de barro. En Jeremías 10, 18, del 1 al 6, muestra una de las visiones que Dios le da. Dice: Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero. Allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas: ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Y es un proceso difícil porque nos está quitando Dios cosas que tal vez nosotros creíamos correctas, cosas con las que nosotros habíamos crecido desde chiquitos, y a veces esas cosas que Dios quitan duelen, pero son necesarias. Y hoy les vengo a compartir
dos cosas con las que Dios quiere romper. Y una es nuestro pasado y el otro es el carácter o temperamento que nosotros tenemos. Y para ilustrar un poco el tema del pasado, traigo la historia de Abraham, el padre de la fe. En Génesis 12 empieza la historia de este hombre. Dios le dice que necesita que deje su tierra, Ur, y se vaya a una tierra que él le va a mostrar. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. En nuestra cultura y en la cultura oriental, el lugar donde nacemos, el lugar donde crecemos, el lugar donde nos criamos, marca mucho la forma en la que nos comportamos. Porque un paisa no es igual a un santanderiano y un santanderiano no es igual que un costeño. Tienen formas diferentes de vivir, tienen formas diferentes de comer y de expresarse. Y Dios quería romper con eso de Abraham, quería generar algo nuevo, una nación nueva, pero para eso Abraham tenía que romper con lo que él había crecido. Pero cuando Abraham sale de Ur, no deja todo su pasado, porque se lleva a su sobrino Lot. Dice el capítulo 13 del 1 al 2, dice que Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía ganado, rebaño y tiendas de campaña. Lot representa esas cosas del pasado que aunque no son malas, no nos dejan crecer espiritualmente. No permite que Dios nos bendiga de la manera sobreabundante que Él nos quiere dar. Cosas tal vez sean amigos, sea un trabajo del pasado, sean contactos, sea algo que no nos deja crecer. Y es impresionante porque dice la Biblia que la prosperidad, lo que tenía Abraham y Lot, empezó a crecer. Y dice en el capítulo 13 que eran tan abundantes que empezaron a haber disputas y empezaron a haber fricciones entre los rebaños de Abraham y los rebaños de Lot. Y Abraham le dijo a Lot, mira, no sigamos peleando, si tú te vas para el oriente, yo me voy para el occidente, si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte, pero tenemos que partir cobijas aquí. Y en el capítulo 13, verso del 10 al 11, dice que Lot levantó la vista y observó todo el valle del Jordán. Él vio todo lo que podía tener y dijo, yo me voy por este lado. Y Abraham, listo, entonces yo cojo para el otro lado. Y dice que así fue como se separaron. Pero hasta que Abraham no se separó de Lot, hasta que no dijeron usted por aquí y yo por acá, Dios no le mostró la tierra a Abraham. Abraham había salido, había caminado, pero no sabía qué era lo que Dios le iba a dar. ¿Por qué? Porque él no se había separado de Lot. No había dejado, no había cortado totalmente con su pasado. Dice en el verso 14 al 17, después de que Lot se separó de Abraham, le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar a tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Todos queremos ese tipo de bendición, ¿cierto? Todos queremos prosperidad, pero para llegar a eso tenemos que cortar con todo el pasado. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, pero a veces no cortamos con ese pasado. Y estamos ligándonos a eso. ¿Por qué? Porque decimos, no me hace daño, no me afecta. Pero tenemos que cortar porque Dios está esperando darnos algo nuevo como lo hizo con Abraham. La segunda historia es la historia de Pedro y el carácter que este hombre tenía. Pedro tenía la promesa de que iba a ser el líder de la iglesia primitiva. En Mateo 16 al 18 le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Dios le había dado un propósito de vida a Pedro. Iba a ser un líder, iba a ser el que liderara la iglesia primitiva, iba a guiarlos, pero Pedro tenía un problema y era el temperamento, y era que él era sanguíneo, y estas personas tienen la particularidad de que actúan bajo los sentimientos, bajo las emociones, no piensan las cosas fríamente, son muy sensibles a las situaciones, y Jesús tuvo que quebrar ese carácter, porque a veces el carácter nos hace hacer cosas o decir cosas que están mal. A veces vamos por la vida actuando de cierta manera que no está bien. Vamos diciendo cosas que no debemos decir, y nosotros a veces decimos, no, es que así actúo yo. O le dicen a las personas, espérate, no tienes tacto. No, es que yo no tengo tacto, así soy, así fui. No. Son formas que tenemos que romper. Y Jesús rompe con este temperamento de una manera muy dura, y fue cuando Pedro niega a Jesús. En Lucas 22 al 60 muestra la última negación de Pedro. Él está allí esperando ver a Jesús. Jesús está en el concilio siendo juzgado por los sacerdotes, y le empiezan a decir, Pedro, eres tú estabas con Jesús, y él le empieza a decir, no, no soy yo, me están confundiendo. Y en el verso 60 era la última negación, dice, hombre, no sé de qué me estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se envolvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Este quebrantamiento duele porque es el yo. Es el que tú creas que estás bien cuando estás mal. El que creas que hablas bien cuando no lo haces. Que haces las cosas correctas cuando te equivocas. Y hasta que alguien no te confronta de una manera como la que hizo Jesús, no vas a cambiar. Y Pedro tuvo que reconocer el peso de esa cruz y decir, mi temperamento, mi forma de ser estaba equivocada. Hasta ese punto Pedro se dio cuenta que él había estado hablando de más cuando estaba con Jesús, porque Pedro siempre hablaba de primero, siempre decía, siempre hablaba, iba delante de los discípulos, y Jesús siempre lo tenía que corregir. Pero hasta que Pedro no negó a Jesús, él no se dio cuenta del error en el que había caído durante 3 años. Y ese dolor fue tal que cuando crucifican a Jesús, él dice, yo voy a hacer lo que sabía hacer antes, que es pescar. Era tanto que ya Pedro estaba empezando a perder su norte del propósito que Dios le había dado. En Juan 21 cuenta la historia de cómo Jesús se va a encontrar con los discípulos. Jesús resucita y pasa 40 días, y dentro de esos 40 días los discípulos se van a pescar, pero no logran encontrar nada. Y Jesús se aparece en la orilla, y Juan le dice a Pedro, Pedro, ese es Jesús, ese es el Señor. Pedro se lanza de la barca y nada hasta la orilla, porque sabe que ahí está su restitución, porque sabe que allí va a volver a encontrar lo que él había perdido. Y dice que Jesús les tenía preparado el desayuno. Ellos llegan a la orilla, y el verso 15 al 17 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta a mis ovejas, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por 3ª vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que por 3ª vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas.
Jesús estaba no solo restituyendo a Pedro, sino que le estaba dando de nuevo su propósito. Pedro fue quebrado en su carácter, fue probado por Dios y fue restituido. Y una historia en la Biblia, un personaje que nos demuestra que sí podemos ser quebrantados, es Jesús. Jesús negó su divinidad, su deidad la entregó al Padre, se hizo obediente. El Padre le dijo, vas a la tierra, y él dijo, sí, Señor. Él no negó convertirse en hombre. Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan, habla sobre el origen de Jesús, de dónde viene Jesús, y dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y él estaba con Dios en el principio. Verso 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Si Jesús pudo negar su deidad, pudo negar su divinidad, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes nos creemos nosotros para decir, no lo voy a hacer, no lo pienso hacer? Isaías 62 del 1 al 2 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podráis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mis palabras. Todos queremos servir en la iglesia, todos queremos ser parte, todos queremos ser salvos, pero pocos queremos ser quebrados. Y hasta que Dios no nos procese, no nos quiebre y no nos cambie en todos los aspectos que tenemos que ser cambiados, no vamos a llegar. El cristianismo no es fácil. Muchos piensan que es venir a la iglesia, levantar las manos, cantar, orar e irnos, pero no es así. El cristianismo es duro y es pesado, requiere de un sacrificio y de mucho trabajo y no es para cualquiera. Mateo 12:11 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Todos pueden convertirse. Todos pueden decir, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Pero convertirse en discípulo y permanecer es lo más difícil del cristianismo y no es para cualquiera. Incluso los discípulos, cuando Jesús les está dando la palabra, le dijeron, dura es esta palabra. Y Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes también se quieren ir, lo pueden hacer. Porque no es para cualquiera. Amén. Iglesia, les invito a que se pongan de pie y vamos a estar orando por esta palabra. Señor y Padre que estás en el cielo, tú eres bueno y eres maravilloso. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque hemos sido confrontados, Padre Celestial, porque tú hablas a nuestras vidas a través de ella. Señor, y en este momento te pedimos que seas tú rompiendo con todo lo que no es de tu agrado. Señor, tal vez sea cosas del pasado que no queremos soltar y por eso no nos has bendecido de la manera que tú esperas. Tal vez sea ciertos comportamientos, ciertas actitudes, cierta forma de ser que no te agrada, Señor. Te pedimos que seas tú rompiendo con todo eso, que nos moldees como las vasijas de barro que somos, que nos pruebes como lo haces con el oro. Señor, y sabemos que este proceso va a doler, pero queremos, Señor, cumplir con tu propósito en nuestras vidas. Queremos llegar al reino de los cielos con un plan, Señor, hecho. Nosotros, Señor, rendimos nuestras vidas, rendimos nuestros corazones delante de ti y te la entregamos, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, queremos ese poder, esa unción, pero sabemos que tenemos que ser procesados.
Y en esta hora, Señor, te entregamos nuestras vidas. Levante sus manos y le diga: Señor, yo quiero ser quebrantado. Señor, yo quiero ser probado. Señor, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Yo sé que tú tienes bendiciones para mí, pero que esas bendiciones solo llegarán cuando yo muera a mí mismo. Cuando yo me niegue, Señor, y camine en pos de ti. Señor, gracias por tus bondades y por tu amor, porque tú nos vas a guiar y porque tú nos vas a llevar hacia nuestro propósito. En el nombre de Jesús, amén.